Utsipetik. Vamos a conocer en esta oportunidad la negación. La negación es un proceso en el que no se admite la existencia, inclusión o mención de algo. Dicho proceso se marca por medio de dos partículas, las cuales son man y ta. Man se encuentra antes del elemento que se niega y ta inmediatamente después. La negación se aplica a cualquier elemento de la oración. Veamos algunos ejemplos. En los ejemplos se observa que se niega un sustantivo, un verbo y un adverbio. También se pueden negar los adjuntos. Veamos acá. Man, la partícula que antecede, y ta, la partícula que va inmediatamente después de lo que se está negando. Acá se está negando que no se trabaja, ¿sí? No soy trabajadora, trabajador. Man in suyulta. No estoy sentado, sentada. Man ishimta shkatik. Man ishimta shkatik. Se está negando que no se sembró maíz. No es maíz lo que sembramos. No es maíz lo que sembramos. Conozcamos la segunda actividad. En esta oportunidad ustedes van a traducir las siguientes oraciones. Antes, las primeras dos que voy a presentar, voy a traducirlo aquí en este instante para que ustedes puedan observar cuál es el proceso o cómo realizar la traducción. Veamos, la instrucción nos dice: traduce del español al cachiquel, o he adjuntado el presente vocabulario, que en su momento ya lo trabajamos. Si ustedes tienen alguna duda, pueden buscar más contenido acá en mi canal para conocer más palabras. Veamos, ustedes no son maestros. Ustedes es un pronombre, los pronombres ya lo vimos. Acá estamos negando, ¿verdad? Ustedes. Rish, man, ish, tijonela, ta. Es así como queda nuestra primera oración. Hemos enmarcado las dos partículas, ¿sí? La montaña no es pequeña. La montaña no es pequeña. Man. ¿Cómo se dice pequeña? Pequeño. Kool. Kool. Man kool. Ta. Ri. Huyu. Huyu es montaña. Y nuevamente subrayamos o resaltamos las partículas man, ta, que son partículas que empleamos para negar. No soy médico. Ya estas últimas oraciones a ustedes les corresponde realizar la traducción al cachiquel. Continuemos con el segundo grupo de oraciones. Ejercicio: traduce del cachiquel al español. Roj makota hatzibapal. Acá, roj es un pronombre que indica nosotros. O indica pertenencia. O indica pertenencia. Nosotros no tenemos nuestro lápiz. Nosotros no tenemos nuestro lápiz. Jin man in orta. Jin, ¿quién es? ¿Es un pronombre? Jin es un pronombre. Es la primera persona e indica, entonces, en español, yo no soy haragana. Or es un adjetivo. Or es un adjetivo. Indica haragán, o se traduce como haragán, haragana. Jin, man, in, or, ta. Yo no soy haragán o haragana. Acá hemos terminado entonces. Recuerden, chicos de primero básico, vamos a copiar la descripción
copiar los ejemplos, vamos a resaltar con los colores que se indican acá y vamos a realizar las actividades. Actividad número 2, que es la traducción de 10 oraciones, 5 del español al cachiquel y 5 del cachiquel al español. Recuerden los conocimientos previos. Yok chonchik,